Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con ustedes la resolución de un ejercicio tipo de un parcial del CBC de Química. Veamos el siguiente ejercicio planteado en un parcial. Dice, un átomo del elemento R forma con tres átomos de oxígeno un oxoanión divalente que presenta en total 32 electrones. Y nos pregunta, punto A, la fórmula del oxosal que forma dicho oxoanión con el segundo metal alcalino. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que un anión, ya sea un anión oxigenado o no, con los metales que tienden a formar cationes, van a tender a formar una sal. En este caso, recordemos que para formar esa oxosal tenemos que tener en cuenta que debo intercambiar los números de oxidación para escribir correctamente la fórmula de sal. Punto B, la notación simbólica convencional del isótopo elemento R, sabiendo que éste presenta 8 neutrones en el núcleo. Y punto C, en forma decreciente, ordenar a los radios atómicos de los elementos cloro, galio y bromo. Bien, veamos entonces cómo vamos resolviendo este ejercicio. Lo primero que debemos hacer es poder reconocer al elemento R. Para esto, nosotros sabemos que el oxoanión RO con dos cargas negativas, RO3 con dos cargas negativas, porque nos dice que el conjunto de elemento R con el oxígeno forma un anión divalente, es decir, que tiene dos cargas negativas, posee en total 32 electrones. Repito entonces, nos dice que R con tres átomos de oxígeno forma un anión, un oxoanión divalente, por eso agrego las dos cargas negativas a ese conjunto que escribo R oxígeno 3. Debemos recordar también que el número de electrones totales que se encuentran dentro de un anión, en este caso de este oxoanión, va a ser igual al número atómico Z del elemento R más 3 veces el número atómico del oxígeno más los dos electrones que tiene ese oxoanión formado. En este caso sabemos que esa cantidad de electrones totales, decíamos, es igual a 32. Despejando de la ecuación anterior, podemos plantear que el número atómico de R va a ser igual a 32 electrones, que es el número de electrones totales, menos 3 veces los 8 electrones que contiene cada átomo de oxígeno, menos los 2 electrones que posee ese oxoanión. Esto me da una cantidad de 6 electrones que me permite identificar al elemento R. Es decir, Z de R es igual a 6. Por lo tanto, buscando en la tabla periódica, podemos identificar a este elemento R como el elemento carbono. En segundo lugar, en segundo lugar, tenemos que identificar al metal alcalino con el cual debo escribir la oxosal. Me dice como dato que ese metal es el segundo metal alcalino. Debemos recordar entonces que los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1 de la tabla periódica. Atención aquí, cuidado, que el primer elemento que aparece en ese grupo es el hidrógeno, pero el hidrógeno es un no metal y no pertenece a los llamados metales alcalinos. Entonces, el segundo metal alcalino es el sodio. Y el número de oxidación que posee el sodio es 1 positivo, teniendo en cuenta que el anión tiene dos cargas negativas y el catión una positiva. Para poder escribir la fórmula correspondiente de la oxosal, diré sodio 2, carbono, oxígeno
3. Bien, veamos entonces ahora cómo resolvemos el ejercicio B. Me dice que la notación simbólica convencional del isótopo elemento R, debo escribirlo, sabiendo que éste presenta 8 neutrones en el núcleo. Bien, debemos recordar también que un elemento se representa o se caracteriza, mejor dicho, por dos números. El número atómico, que se escribe a la izquierda y abajo del símbolo elemento, se representa con la letra Z, y el número másico, que se escribe arriba y a la izquierda del símbolo del elemento. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es justamente que podamos escribir y caracterizar a un átomo de carbono con su número atómico y su número másico. Es importante que tengan presentes muy en claro que ese número atómico, por otra parte, me está indicando la cantidad de protones y electrones que posee un átomo de dicho elemento, y el número másico es igual a la suma del número de protones más neutrones. Por lo tanto, aquí me está faltando determinar el número másico, pero como conozco el número atómico, es decir, el número de protones que posee un átomo de carbono, y como dato también el enunciado del ejercicio me dice que tienes 6 neutrones, puedo determinar el número másico. Entonces, decimos que A, número másico, es igual al número atómico, número de protones, más la cantidad de neutrones. En este caso, el número atómico que habíamos determinado en este ejercicio es 6 para el carbono, más los 6 neutrones que indica el enunciado del ejercicio, nos da una masa atómica de 12 unidades. Por lo tanto, para escribir, para representar o caracterizar simbólicamente al átomo de carbono, decimos que tiene un número atómico 6. Recordemos que ese número atómico lo debemos escribir a la izquierda abajo del símbolo, y un número másico de 12, que lo debo escribir en la parte superior izquierda del símbolo. En el punto C del ejercicio me pide que ordene en forma decreciente, según el radio atómico, a los elementos cloro, galio y bromo. Lo primero que debemos hacer es ubicar a estos elementos dentro de la tabla periódica. Para eso vamos a utilizar un esquema de tabla periódica y vamos a ubicar a estos elementos dentro de ella. Bien, el cloro se encuentra en el período 3, grupo 17. En un periodo más abajo, dentro del mismo grupo, encontramos al bromo, y al galio lo ubicamos en el grupo 13, periodo 4. Aquí debemos recordar que el radio atómico disminuye en un grupo con la disminución del número atómico. En otras palabras, disminuye de abajo hacia arriba dentro de un grupo. Y también disminuye de izquierda a derecha dentro de un período. Es decir, que va a disminuir con el aumento del número atómico dentro de un período. Señalamos entonces con una flecha el sentido del aumento del radio atómico. Por lo tanto, observando la posición de los elementos que nos pide que ordenemos en forma decreciente, es decir, de mayor a menor para estos elementos con respecto a su radio atómico, podemos decir que el galio es el elemento con mayor radio atómico por estar más a la izquierda dentro del periodo 4, le sigue el bromo, y por último el cloro, que se encuentra en un periodo anterior
en el mismo grupo que el bromo. De esta manera podemos terminar de resolver este ejercicio propuesto, como les decía, por un parcial del CBC de química. Bueno, espero que haya servido el video, que haya servido la explicación. Para aquellos interesados, se contactan conmigo vía Messenger o a través del mail. Les agradezco mucho la atención.